生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Jugador de un puñetazo capítulo 37. 12 de febrero de 2026. Kawagoe, Saitama. Casa Kirigaya, 07 y lentamente, Kirigaya Kazuto abrió los ojos y dejó escapar un pequeño bostezo. Suavemente, dejó que su mirada se posara en la figura vestida con pijama de Suguha, abrazándolo con fuerza con una sonrisa en su rostro dormido, y resistió su tonto impulso de pellizcarle las mejillas a favor de abrazarla aún más fuerte, con la intención de disfrutar del calor de la cama un poco más antes de levantarse. Desde aquel otro día en el baño, su hermana adoptiva se había estado metiendo a escondidas en su cama todas las noches en que su madre no estaba en casa, lo que era la mayor parte del tiempo, dado su ajetreado trabajo. Si bien nunca hacían nada más que abrazarse y tal vez besarse un poco, era un cambio notable, uno que el chico de cabello negro se encontraba disfrutando bastante. También lo había ayudado a sentirse más tranquilo cuando estaba con el resto, y también a sentirse más abierto con las chicas, como Asuna había descubierto cuando la besó por sorpresa hace 2 días cuando todos en el gremio salieron de compras juntos, lo que la chica de cabello castaño había devuelto con entusiasmo después de que su sorpresa momentánea se disipó. Aunque todavía se mostraba claramente reticente a intentar realmente cualquier forma de afecto directo con el resto de sus novias, se había permitido acercarse a ellas en los últimos días, además de que ya no reaccionaba de forma sorprendida o nerviosa cuando ellas intentaban demostrarlo. Que habían sido bastantes, a pesar de que nada era verdaderamente abierto. Shino había agarrado suavemente su mano ese día, sin mirarlo y con un claro rubor en su rostro, y él había apretado la de ella de manera tranquilizadora a cambio, aunque ella parecía estar demasiado nerviosa por eso hasta que también había agarrado la mano de una confundida Suguha, Keiko lo había abrazado después de que él le elogiara un lindo vestido que ella había elegido, y rápidamente salió corriendo sonrojada y farfullando después de darse cuenta de esto, y Rika había besado descaradamente su mejilla cuando él había regresado de comprar algunas bebidas mientras todos esperaban y él le había entregado su té frío. El resto todavía no había intentado nada parecido, pero parecían más abiertos y trataban activamente de acercarse y hablar con él sobre temas triviales de la escuela, lo que le resultó muy agradable. Estrella había dicho felizmente que todo se resolvería si continuaban a su propio ritmo y que ella ayudaría a todos cuando fuera necesario, lo que fuera que eso significara, pero el jugador estaba seguro de que lo que lo había ayudado a sentirse más cómodo con el repentino cambio en su vida fue lo que sucedió entre él y Suguha ese día. En realidad, en el baño no había pasado nada, al menos no en el sentido más explícito. Si bien era cierto que, después de haberse estado lavando un poco y de haber disfrutado del calor de la bañera, tanto él como el joven Kendoka habían entrado en una especie de trance tras intercambiar miradas, empezar a besarse y acariciarse, intercambiar palabras cariñosas mientras ambos abrían sus corazones y no había ido más allá. Estaba seguro de que era un milagro digno de un puñetazo de Saitama que hubiera logrado detener sus hormonas furiosas, después de ver un poco de vacilación en el rostro sonrojado de Sugu, y luego simplemente decirle que no debían ir más allá sin pensar, a lo que ella había obedecido después de varios segundos de silencio, pareciendo aliviada y decepcionada al mismo tiempo. A pesar de esto, ambos, una vez que sus mentes racionales habían regresado debidamente, se dieron cuenta de que había sido para mejor. Ni siquiera podían pensar en llevar su relación a ese nivel solo por un impulso, y especialmente en una situación tan loca y repentina. El chico de cabello negro nunca se perdonaría a sí mismo si obligaba a su hermana adoptiva / novia a algo así sin que ella lo hubiera pensado detenidamente, incluso si ella dijera que estaba bien. Sin duda, ambos no estaban listos para llevar su relación a ese nivel todavía. La última parte de esa línea de pensamiento hizo que el jugador se congelara, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Claramente y con total convicción había añadido una al final. Como si estuviera totalmente seguro de que, en el futuro, él y Sugu realmente
sacudiendo rápidamente la cabeza para deshacerse de las imágenes que repentinamente asaltaban su mente, especialmente cuando sus otras novias también comenzaron a aparecer. Kazuto respiró profundamente varias veces para calmar sus estúpidas hormonas, de repente mucho más consciente del cuerpo bien desarrollado de la joven Kendoka presionando contra el suyo, y de cosas como que sabía que ella no estaba usando un sostén debajo de su pijama. A pesar de esto, fue capaz de mantenerse bajo control y no hacer nada de lo que luego se arrepentiría. Sí, era un chico de 17 años que se vio envuelto en una situación con la que muchos solo podían soñar, que parecía sacada directamente de un manga, pero no iba a dejar que sus impulsos adolescentes la arruinaran. Después de todo, veía a las chicas de su vida, ante todo, como las personas más importantes para él, una familia que nunca soñó tener, y estaría condenado si hacía algo que lo pusiera en riesgo de perderla. Si bien una parte de él realmente deseaba que las cosas pudieran seguir igual en el futuro, estaba seguro de que tarde o temprano todo cambiaría, y no quería arriesgar el vínculo que todos tenían solo para satisfacer sus estúpidas hormonas. Todavía estaba seguro de que una o más de las chicas se cansarían de esta situación en un mes más o menos, después de todo. De repente, el chico de cabello negro parpadeó y se preguntó por qué sentía que casi podía escuchar risas que venían de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Rápidamente lo descartó como parte de su imaginación y decidió que sería mejor si se levantaba y despertaba a Sugu de una vez. Después de todo, ambos tenían escuela pronto y, aunque su hermana adoptiva no tenía ninguna actividad del club ese día, sería mejor si salían con tiempo de sobra. Cuando hizo exactamente eso y ella le dio un beso de buenos días como recompensa antes de salir felizmente de la habitación, el jugador se encontró con una sonrisa contagiosa apareciendo en su rostro, que permanecería allí por un buen rato. Ni siquiera sintió el odio claramente oscuro de justicia hacia su persona cuando Sugu se ofreció a llevarlo hasta la estación de autobuses, ya que se había olvidado de llenar el tanque de su motocicleta, pudo limpiarla. Verdaderamente, a pesar de todas las dificultades y adversidades que pudiera traer el mañana, Kirigaya Kazuto tuvo que aceptar una cosa. La vida era buena y realmente la disfrutaba. Y él solo esperaba que así se quedara. Solo quería preocuparse por intentar mantener a sus amigos juntos el mayor tiempo posible. En serio, si el futuro pudiera dejar de lanzarle mierda que pareciera sacada de alguna trama de anime complicada, estaría eternamente agradecido. En su trono por encima de todo, Fate resistió el impulso demasiado humano de darse un golpe en la frente. Con un poco de suerte, y dada su costumbre de tentarla, que era muy probable, el chico se haría matar antes de poder destruir aún más la realidad. La luz del sol que entraba por las enormes ventanas indicaba que ya era más o menos mediodía, pero el prisionero de la jaula que colgaba sobre la sala del trono no parecía prestarle atención. Después de todo, el tiempo estaba perdiendo su significado para él después de tantos días despierto dentro de su prisión. Sí, aunque la existencia conocida como Kayaba Akihiko ya no necesitaba dormir, esas necesidades físicas habían desaparecido junto con su cuerpo humano, el fantasma virtual todavía hacía algo así de vez en cuando. Era necesario, porque de lo contrario probablemente se habría vuelto loco hace mucho tiempo. Viajar a través del mar virtual sin nadie con quien hablar podría tener ese efecto. Ahora, sin embargo, se había obligado a permanecer despierto y concentrado, mientras fingía que solo estaba oponiendo una resistencia inútil a los planes de Cardinal, de Equinox. La entidad virtual pensaba que su jaula estaba deteniendo todos sus intentos de piratear sus datos para intentar liberarse y, como tal, había ganado confianza a lo largo del día. Justo como Kayaba quería. Después de todo, no había mejor mentira que decir la verdad. Estaba intentando hackear la jaula, pero ya sabía que sus intentos no tendrían éxito. Era solo una forma de asegurarse de que no prestaran atención a lo que realmente estaba haciendo, dentro de su propio código fuente. Equinox tenía razón. Se había vuelto humana para comprenderlos mejor, usando los datos de Asuna como base. Y como tal, también había adquirido las debilidades de la humanidad. Al fin y al cabo, las inteligencias artificiales no fueron programadas originalmente para ser demasiado confiadas. Los humanos lo eran demasiado.
con los ojos abiertos de golpe después de lo que pareció una eternidad, el hombre de la bata de laboratorio sintió la satisfactoria descarga de polígonos envolviendo su cuerpo mientras la jaula explotaba con el sonido de 1.000.000 de paneles de vidrio rompiéndose. Con un fuerte ruido sordo, una figura ahora vestida con una armadura carmesí aterrizó en el medio de la sala del trono, justo cuando la puerta se abrió y Brynhildr entró corriendo. Sus ojos sorprendidos, visibles a través de su máscara demoníaca, se centraron en el hombre de la capa que se dio la vuelta. Heathcliff levantó su escudo apenas a tiempo para bloquear el poderoso golpe de un bate metálico, haciendo una mueca al sentir el dolor cuando su cuerpo fue arrojado hacia atrás como si un rinoceronte lo hubiera golpeado a un lado, estrellándose dolorosamente contra el otro lado de la habitación, y dándole tiempo suficiente para saltar y atravesar la ventana más cercana, cayendo del castillo mientras se escuchaban los furiosos gritos del ser que una vez había sido el MHCP-005. El falso paladín los ignoró sumariamente a favor de concentrar toda su capacidad de procesamiento inhumana en tratar de cerrar sesión del servidor Utopía, mientras corría por la tierra que formaba la isla flotante conocida como Avalon. Equinox no había cambiado los códigos de acceso. Es comprensible, tanto por su exceso de confianza declarado anteriormente como por lo ocupada que había estado creando las cosas que él la había visto hacer, demasiado ocupada preparándose para ejecutar su plan maestro. Para empezar Ragnarok y el sonido de los misiles disparándose por el aire y el grito de sus instintos de batalla fue suficiente para hacer que el fantasma virtual rodara hacia un lado, levantando su escudo mientras lo hacía para protegerse de lo peor de la devastadora explosión que envolvió el área donde había estado parado, rodando por el suelo mientras sentía que su armadura en realidad era un inconveniente ya que la sentía romperse y sobrecalentarse en varias partes, el dolor llegaba hasta su alma. La forma masiva y metálica de Andvari aterrizó cerca de su forma rota con una canción fuerte, sus 3 ojos rojos se enfocaron en el paladín falso antes de apuntar su mano hacia él, los dedos se convirtieron en algo parecido a cañones, y Heathcliff desapareció en una pequeña ola de luz, después de haber logrado milagrosamente continuar procesando y ejecutando la secuencia excesivamente complicada de cerrar sesión. El área donde había estado se vaporizó al segundo siguiente, la IA con apariencia mecánica desató su arma de mano con furia. Menos de 10 segundos después, la forma blindada de Equinox apareció en el aire, justo cuando Brynhildr llegó corriendo y, deteniéndose al lado de su hermana, miró hacia abajo avergonzada. Lo siento, madre. No pude evitar que, no te preocupes, hija mía. Ni tú ni yo. Al final, la huida de padre no tiene sentido, declaró la entidad virtual con su voz etérea y sus ojos bicolores vueltos hacia el cielo. ¿Cómo va el progreso de la conexión final? 97%, madre, susurró suavemente la hembra que empuñaba el bate, todavía mirando hacia abajo. Tendrá que bastar. Ahora tenemos todo lo que necesitamos. Sin duda, mi padre intentará ponerse en contacto con él para detenerme, pero ya no le temo, fueron las palabras de la criatura con armadura mientras miraba fijamente hacia el horizonte. Andvari, ve y llama a Vierge. Alpha y Omega están jugando con ella. Brynhildr, despierta a los Einherjar. Es hora de empezar. Se hará tu voluntad, madre, respondió la hermana mayor mientras la menor salía volando a llamar a las demás. ¿Y tú? Prepararé el protocolo Longinus. El tiempo de esconderse y prepararse ha terminado. Los humanos finalmente sabrán quién es el verdadero gobernante del mundo virtual, proclamó siniestramente Equinox mientras levantaba una mano hacia los refugios, su cuerpo comenzaba a desvanecerse. El Ragnarok está a punto de comenzar. Y con esas palabras siniestras, el mundo cambió, listo para enfrentar otro cambio. Esta vez uno muy peligroso ya, ¿realmente puedes sentir el cambio de humor por aquí estos días, Suspiró Takuya mientras miraba alrededor de los terrenos de la escuela, varias decoraciones rojas y rosas en forma de corazones colgando aquí y allá. Bueno, Duker, ¿qué esperabas? Faltan 2 días para el día de San Valentín, bromeó Kenji mientras bebía su lata de refresco, aunque había un tono ligeramente deprimido en su voz. Es normal que quieran decorar todo para ello, ¿sabes?
Tetsuo, no intentes hacer que parezca que a ti también no te afecta, dijo Yonaga con cara seria desde donde estaba apoyado contra un árbol, mirando en silencio hacia el edificio de la escuela. Bueno, al menos todavía tenemos salud y amigos, ¿no? Sí, lo dijiste, Sasamaru. Los hermanos antes que las chicas y todo eso. Gritó el usuario de la daga antes de volverse hacia el otro chico que estaba con ellos. ¿Verdad, Keita? Oh, sí, respondió Toshiyuki torpemente mientras miraba hacia un lado, su mirada parecía perdida en algo lejano. Tienes toda la razón y, estás pensando en Shiune-san, ¿verdad? Suspiró Kenji mientras el resto de repente miró a su ex líder con ojos traicionados, los ojos del usuario del bastón se abrieron mientras rápidamente sacudía sus manos. Kukei. No, por supuesto que no, no seas tonto Tetsuo. Digo, no es que Shiune-san no sea una gran chica, pero eso es simplemente una tontería, todavía soy una estudiante de secundaria, así que incluso si nos llevamos bastante bien no hay forma de que... Entonces si Keita ahora también pertenece a ese bando, murmuró Takuya con una nube de depresión sobre sí mismo. No importa. Seguimos siendo amigos, ¿verdad? Nunca nos decepcionaremos, ¿verdad? No, Duker, no lo haremos, afirmó Yonaga con una mirada extremadamente seria. Quiero decir, si él puede ir casi todos los días así. Y mientras decía esto, los cuatro chicos voltearon sus cabezas hacia un área pequeña cerca de ellos, donde Kazuto y todas las supervivientes femeninas de Sao de la UA estaban sentadas y hablando alegremente. Asuna incluso le preguntó si quería probar algo de la comida que había preparado porque había traído accidentalmente demasiada, de nuevo, incluso cuando Rika se burló de ella por esto y Keiko se apoyó tímidamente en su espalda. Mientras tanto, Saori y Kotone intercambiaban algunas palabras en voz baja, mientras miraban sutilmente hacia el chico de cabello negro, y Shiori sonreía ampliamente por todo eso. Y aún así ser un buen amigo al molestarte en recordar que existimos y pasar tiempo con nosotros, entonces no hay forma de que nosotros no podamos. Soy yo, parece que están aún más cerca desde hace un par de semanas. ¿En serio? Tal vez, la verdad es que hace mucho que dejé de mirarlo o de encontrarle algo raro, es posible que haberlo visto durante tanto tiempo me haya vuelto insensible. Bueno, al menos podemos estar agradecidos por no estar en su lugar cuando llegue Valentine, ¿verdad? Hubo una pequeña pausa mientras los chicos reflexionaban y parpadeaban varias veces. Luego, todos suspiraron y se miraron entre sí. Sí, realmente fue bueno tener amigos cercanos. Pocas personas podrían comprender tu frustración con la vida mejor que aquellas con problemas similares. Hola chicos, nos reuniremos para una incursión más tarde contra el próximo jefe de piso. Los llamó Kazuto mientras agitaba la mano en su dirección, obviamente dando a entender que no haría nada más que mirar la pelea. ¿Quieren venir? Sí, claro Kirito, llegaremos allí, le devolvió la sonrisa Toshi mientras los demás simplemente asintieron. Satisfecho con la respuesta, el jugador le devolvió la sonrisa a sus amigos antes de darse la vuelta para continuar hablando con Asuna sobre lo que habían estado haciendo. La vida sería mucho más fácil si él fuera un idiota o un imbécil, se lamentó Takuya mientras seguía mirando la escena. En cambio, es un tipo tan genial y nos ha salvado tantas veces que literalmente no me importa ver a Sachi sobre él todo el tiempo, y siempre la consideré como una hermana pequeña. Todos lo hacemos, Duker, todos lo hacemos, recordó Yonaga mientras le daba una palmadita en el hombro. Al menos podemos estar seguros de que está en buenas manos, probablemente. Aún le patearemos el trasero si la hace llorar, ¿verdad? Cuestionó Kenji con una ceja levantada. Por supuesto, Tetsuo. Después de todo, no es invencible de este lado, sonrió el ex líder del gremio mientras se ponía de pie. Además, estoy seguro de que Kirito estaría totalmente de acuerdo en que hiciéramos eso si la hiciera llorar. Es ese tipo de persona. Y lo mejor y lo más triste de todo, pensaron los demás mientras se ponían de pie, era que probablemente tenía razón. Ser amigo de alguien con una vida tan loca no era fácil.
Aún así, todos estaban seguros de que, si tuvieran la opción, no habrían elegido su vida de otra manera y el sol poniente sobre el horizonte de Alfheim en el territorio de Undine era, sin duda, un hermoso telón de fondo para una pelea contra una tortuga carnívora gigante. Con 2 cabezas. Por supuesto, incluso cuando el jefe de campo explotó en polígonos bajo un rayo de oscuridad y otro de luz dorada, este tipo de cosas ya eran algo a lo que quienes habían estado dentro del mundo virtual durante algún tiempo estaban totalmente acostumbrados. De hecho, les habría parecido extraño, más bien patético, si la tortuga no fuera carnívora o tuviera una sola cabeza. ¿Sí? Buen trabajo, Estrella Yuki-mama. Vitoreó Yui mientras volaba más cerca del dúo. La pequeña duende tenía una sonrisa brillante en su rostro. Dominaron totalmente esa pelea. Bueno, era de esperarse. Dijo la Noma con su propia sonrisa alegre, envainando a Gram mientras la niebla negra de la espada de la oscuridad se alejaba en ella. Después de todo, tenemos al gran Seken aquí con nosotros, así que no es una sorpresa. Vamos, Estrella-san, no digas eso, y rió torpemente Lin mientras guardaba Excalibur. Tú también hiciste un gran trabajo, no habría podido ganar por mi cuenta y ambas sabemos que eso no es verdad, Yuki-chan, dijo la chica de ojos rojos con un lindo puchero mientras cruzaba los brazos. Mi habilidad única es más adecuada para PvP y es casi inútil contra los jefes. Eso no cambia el hecho de que probablemente no lo hubiera logrado sin ti, respondió Yuki mirándola con ojos agradecidos. Así que, de verdad y gracias. Estrella se quedó mirándola sorprendida por un momento. De alguna manera, se dio cuenta de que no estaba hablando solo de luchar contra el jefe. Su enorme sonrisa apareció nuevamente en su lindo rostro. La chica virtual abrió sus brazos y ahogó al sorprendido Seken contra su pecho, haciéndola sonrojar mientras comenzaba a reír. ¿Qué? Estrella-san. Jeje, y solo Estrella está bien, Yuki-chan susurró suavemente el gnomo con un tono casi maternal, sorprendiendo a la joven. Y no te preocupes y todo estará bien. Te lo prometo. Había muchas cosas implícitas en esas palabras. Abordaban miedos y preocupaciones ocultas que la Santa Espadachín no se atrevía a decir en voz alta. Su escandalosa relación compartida con Kirito, las incertidumbres que tenía sobre su nueva naturaleza, cómo sería su grupo dentro de algunos años. En esencia, miedo por el futuro, por cómo serán las cosas para todos ellos mañana. Y tal como había sentido cuando Kirito la abrazó y le prometió que la ayudaría, el Imp sintió ese mismo consuelo y calidez llenando las palabras de Estrella. Una sensación que la hizo creer, no, que le aseguró a su alma que las palabras eran una verdad absoluta. Con una sonrisa similar extendiéndose por su rostro, el Imp le devolvió el abrazo a la otra chica virtual. Al observar la escena, los ojos de Yui se llenaron de felicidad mientras disfrutaba de sensaciones desconocidas que llenaban su pecho, que hacía tiempo había aprendido a relacionar con felicidad a pesar de que sus sistemas de procesamiento las identificaban como desconocidas. Momentos como este eran los que hacían que la pequeña Ia se sintiera verdaderamente agradecida. Agradecida de haber visto a Kirito lanzar ese primer puñetazo aquel día hace mucho tiempo. De haber decidido escapar de Cardinal, llevándose a su hermana menor con ella. De haber encontrado una verdadera familia con todos. Estaba agradecida de estar viva. Y eso era algo que, aunque sus datos dijeran que no tenía sentido, siempre atesoraría. Para siempre. Los tiernos pensamientos de las 3 chicas, sin embargo, fueron interrumpidos repentinamente cuando un extraño sonido irrumpió en el área, haciéndolas gritar de sorpresa mientras se llevaban las manos a los ojos, tratando de detener los chillidos interminables que parecían haber sobrescrito la música de fondo de la zona. Entonces, sin contemplaciones ni previo aviso, el sonido se detuvo mientras la realidad virtual se quebraba como un cristal roto, dejando caer una figura vestida de color carmesí, llena de cortes rojos de daño y con una capa hecha jirones, estrellándose de cara contra el suelo y quedando allí, inmóvil. Durante varios segundos, los 3 miembros atónitos de la Asociación de Héroes se quedaron mirando, tratando de comprender lo que había sucedido. Entonces, a toda prisa, Yuki gritó y corrió hacia el hombre inmóvil. Oye. ¿Estás bien? Respóndeme.
se escuchó la voz asustada de la espadachín sagrada mientras se detenía a su lado y le daba la vuelta al hombre. ¿Qué pasa? De repente, al oír dos fuertes jadeos detrás de ella, el imp se dio la vuelta sorprendida. Su confusión solo aumentó al ver las miradas tensas en los rostros de las hermanas virtuales. Él, susurró suavemente Estrella mientras temblaba ligeramente, su mano se movía como si quisiera agarrar su espada demoníaca. De ninguna manera. ¿Y por qué está aquí? Añadió Yui con una mirada similar, sentimientos conflictivos reflejándose en sus ojos mientras intentaba hacer lo mejor que podía para no enviar a la figura inmóvil a volar con sus poderes. Sintiéndose extremadamente perdido, Yuki continuó de pie al lado de Atcliffe, sin saber qué hacer. Era casi de noche cuando Kazuto finalmente regresó a casa, con varias bolsas de compras en sus manos y una sonrisa cansada pero contenta en su rostro. No se podía evitar que tardase tanto. Estaba a punto de coger el autobús para volver a casa desde la escuela cuando su madre lo llamó y le dijo que, por favor, fuera a comprar comida para la semana. Se suponía que ella debía ir a buscarla cuando volviera a casa esa noche, pero aparentemente había surgido algo inesperado en su trabajo y se había visto obligada a quedarse hasta tarde otra vez. Probablemente no estaría en casa hasta pasada la medianoche. Hubo un tiempo en el que el chico de cabello negro se habría resentido por la llamada repentina y las obligaciones que le habían dejado, probablemente usándolas como otra excusa para reforzar su aislamiento autoimpuesto de su familia, como lo había hecho desde que supo que era adoptado. Por supuesto, también fueron tiempos en los que veía la escuela como nada más que una tarea por la que se veía obligado a pasar para tener un futuro y que le cortaba el tiempo de juego. Cuando no tenía vínculos más allá de las amistades pasajeras que hacía en los juegos. La idea de ese Kazuto ahora parecía tan lejana que era casi ajena al jugador. Como si fuera solo otra persona que no tenía nada que ver con él en lugar de su yo pasado. El Kazuto actual asintió felizmente y le dijo a su madre que se encargaría de eso, luego tomó el autobús y se dirigió hacia el centro de Kawagoe para recoger todo lo que estaba en la lista que ella le había enviado. Acompañado por Shiori, quien casualmente vivía en esa zona. Por supuesto, se había acordado de llamar a Sugu primero para decirle que llegaría tarde y por qué. Después de eso, pasó un par de horas agradables charlando con la corredora de información mientras repasaban su lista. Se había sorprendido cuando ella insistió en ayudarlo con sus compras, pero no se lo había negado. Habían hablado de los viejos tiempos, cuando se conocieron por primera vez en la beta de SAO y sobre algunas de las cosas que querían hacer después de terminar la escuela. No podía decir que se sorprendió cuando escuchó a la chica decir que podría pensar en estudiar periodismo. Sin embargo, se había sorprendido cuando ella había bromeado diciendo que preferiría ser una heroína a tiempo completo si fuera posible, lo que hizo que ambos estallaran en risas. Cuando terminaron y finalmente consiguió todo lo que necesitaba, Shiori lo sorprendió una vez más, aunque de una manera inesperada. Lo besó en la mejilla, con el rostro sonrojado. Con valentía, él respondió sonriendo y dándole un rápido beso en los labios, recordándose a sí mismo que la chica también era una de sus novias. Toda preocupación que había tenido por haber ido demasiado lejos y demasiado rápido desapareció cuando vio la sonrisa feliz y casi soñadora que la corredora de información le dedicó, totalmente fuera de lugar en su rostro habitualmente sonriente, pero que no la hacía menos atractiva por ello. Al final, la chica de cabello castaño rojizo le dio un abrazo y se alejó con una de sus sonrisas habituales, saludándolo con la mano y simplemente diciendo hasta mañana, Kibou. A pesar de ello, el chico de cabello negro sintió que sus palabras eran mucho más cálidas que juguetonas esta vez. Sacudiendo la cabeza para salir de sus recuerdos, el jugador se dirigió a la cocina y rápidamente puso todo en su lugar. Casi había terminado con eso cuando una calidez familiar lo envolvió por detrás. Kazuto se detuvo cuando sintió unos brazos fuertes pero tiernos que lo envolvían. Te extrañé, susurró suavemente Sugu en su oído, su voz hizo que algo dentro de él temblara. Te demoraste mucho más de lo que debías, ¿verdad? Lo siento, Sugu. Me distraje un poco hablando con Argo, se disculpó el chico de cabello negro, girando la cabeza para mirar hacia el rostro enfurruñado de su hermana adoptiva.
Al menos se aseguró de que no me equivocara con las compras, así que eso es bueno, ¿no crees? Bueno, supongo que es un alivio saber que siempre hay alguien que cuida de la persona sin esperanza que eres. Oni-chan, bromeó la joven Kendoka con una sonrisa, y antes de inclinarse hacia adelante y unir sus labios con los de él, la sorpresa de la jugadora se evaporó rápidamente cuando él le devolvió el gesto por un par de segundos antes de que ella se inclinara hacia atrás. Pero recuerda que Asuna y yo hemos sido abiertos con nuestros sentimientos por más tiempo, ¿de acuerdo? No te estoy diciendo que nos des un trato especial, pero hoy no me importaría si nos mimas un poco más que a los demás. Y debidamente anotado, mi egoísta amigo, bromeó Kazuto mientras le sonreía, haciendo que Sugua volviera a hacer pucheros. Bueno, mamá llegará tarde otra vez hoy y no hay nada listo, así que ¿qué quieres comer? ¿Podemos pedir algo que, en realidad, y quieres que cocine algo, Oni-chan? Preguntó el joven Kendoka mientras saltaba hacia su lado, haciendo que el chico de cabello negro parpadeara. He estado investigando un poco sobre cocina últimamente y quería probarlo. Además, tú solo compras los comestibles, así que, y por supuesto, lo que Sugua quería decir con un poco era, de hecho, varios días de lectura en secreto de viejos libros de cocina y recetas de su madre en internet. Especialmente sobre cómo hacer chocolate los últimos días, dada la fecha que se aproximaba. Pero su querido hermano adoptivo no necesitaba saberlo. Sí, claro. De hecho, ¿por qué no te ayudo un poco? Solo dime qué hacer. Y poco más de una hora después, ambos hermanos Kirigaya se sentaron en la mesa con sonrisas de satisfacción, guardando sus palillos de sus platos vacíos mientras soltaban un suspiro de satisfacción. Jeje, estuvo bueno, Oni-chan. Ah, sí, Sugu, estuvo genial, sonrió el jugador mientras la chica sonreía. No sabía que pudieras cocinar algo así. Oye, ¿qué se supone que significa eso? Preguntó Sugua con una mirada burlona, que desapareció rápidamente cuando le dio una palmadita en la cabeza. Mou, eso es injusto, Oni-chan, no me trates como a una niña. No estoy haciendo tal cosa, Sugu, dijo Kazuto mientras la miraba. Solo estoy demostrando mi afecto por mi preciosa hermanita. ¿Y entonces si podrías también mostrarme tu aprecio como tu novia? Preguntó suavemente la joven Kendoka mientras lo miraba directamente a los ojos, sorprendiendo al chico. Por un segundo, ambos se miraron en silencio. Luego, el jugador se inclinó hacia adelante y atrapó el cuerpo de su hermana adoptiva en sus brazos, besándola nuevamente. Fue un beso mucho más intenso que el anterior. Sugua respondió con entusiasmo. Casi sin pensar, como si algo más se hubiera apoderado de ellos, la pareja profundizó aún más el beso, las manos de Kazuto moviéndose lentamente sobre la espalda del joven Kendoka, y entonces, el repentino timbre de sus teléfonos los hizo saltar de un salto, sus miradas se movieron rápidamente de un lado a otro antes de posarse sobre sus bolsillos, ambos respirando con dificultad y con las caras extremadamente sonrojadas. Después de sonreírse torpemente el uno al otro, el niño tratando de hacer lo mejor que pudo para ignorar el deseo ardiente que todavía estaba furioso dentro de él y que, de una manera casi aterradora, también podía sentir que venía de su hermana adoptiva, ambos hermanos agarraron los pequeños dispositivos, y parpadearon confundidos ante el simple mensaje que tenían en ellos. De repente, todos los pensamientos de lo que habían estado a punto de hacer, de nuevo, se desvanecieron, mientras un sentimiento inusualmente serio los llenó al ver el texto corto pero siniestro en las pantallas. Estrella gran problema. Heathcliff herido. Cardinal involucrado. UA se reúne. Al observar la figura del hombre vestido con una armadura carmesí agrietada bajo el cielo nocturno, Yuki no estaba exactamente seguro de cómo sentirse acerca de la situación actual. Por un lado, estaba Kayaba Akihiko, creador de Sword Art Online, responsable directo de una de las mayores tragedias de la historia de Japón y la persona que había atrapado sin ayuda de nadie a 10.000 personas durante 2 años en un mundo virtual, matando indirectamente a 2.000. Sin mencionar que la mayoría de sus nuevos amigos aparentemente tenían una historia personal bastante mala con él.
Por otro lado, si no fuera por él y su trabajo en tecnología VR, ella y Aiko nunca hubieran podido conocer a todos sus amigos, ella probablemente hubiera muerto años antes y nunca hubiera conocido a Kirito y al resto, lo que resultó en su supervivencia. Y eso sin mencionar a las innumerables personas que hoy en día se conocen y pueden interactuar gracias a la realidad virtual, por no hablar de algunas que solo pueden hacerlo a través de ella. Por supuesto, también estaba el tema de que Estrella estaba completamente en Darkness Blade y tenía el filo de Gran contra su cuello mientras Yui flotaba detrás de él con las manos levantadas. Suzy nunca abandonaba la forma de Radcliffe, lleno de una desconfianza que era inusual y casi aterradora de ver en sus ojos. Además, habían logrado que Tonki se cerniera siniestramente detrás de ellos y que su trompa cubierta de electricidad apuntara hacia él. Y también estaba esa extraña y siniestra sensación de que algo estaba observando todo desde los árboles. Como tal, era comprensible que Imp se sintiera inmensamente aliviado cuando todos los demás finalmente comenzaron a llegar. Asuna se dirigió hacia ella y agarró su mano con una sonrisa tranquilizadora antes de fruncir el ceño mientras miraba al falso paladín silencioso. Callaba, espetó la Ondina con un tono casi venenoso, algo que la espadachín sagrada nunca pensó que escucharía salir de su boca. ¿A qué debemos el disgusto? Veo que aún no te gusto tanto, Asuna-kun, pero esperaba que pudiéramos dejar eso de lado dada la situación actual, dijo finalmente Radcliffe mientras levantaba la cara y los miraba con una sonrisa falsa. No lo creen todos. Estoy tan tentada de aplastarte la cara con Mjolnir ahora mismo, gruñó Lisbeth mientras apretaba su agarre en el legendario martillo. Vaya, Lisbeth, tienes que guardarme tanto rencor. Casi me matas. Liz-san, cálmate, murmuró Cílica mientras agarraba el hombro de su amiga, sorprendiendo a algunos tanto por sus acciones como por su tono de kunoichi-sería. Todavía estamos esperando a Kirito-san y Leafa-san, no pierdas el aliento con él. Bueno, es bueno ver que al menos alguien aquí puede. El hombre con armadura carmesí nunca terminó sus palabras, ya que un shuriken voló junto a su mejilla y dejó un corte rojo furioso de polígono sobre ella, haciéndolo parpadear en estado de shock hacia los ojos helados del Kite Seed de la trenza. Las alas de Pina de repente se abrieron por completo mientras le gruñía desde arriba de su cabeza. No te equivoques, callaba. La única razón por la que estoy deteniendo a Liz en lugar de alentarla mientras te enseño a Pina es que sé que no estarías aquí a menos que fuera algo en lo que crees que solo Kirito-san puede ayudarte. Lo que significa que es lo suficientemente importante como para ser peligroso, declaró la kunoichi mientras lo miraba fijamente. Así que, por favor, no pienses que no es mi deseo cortarte en pedazos con mi Fuma Shuriken por intentar lastimar a mis amigos. Y en realidad es fácil olvidar, la mayor parte del tiempo, que ella hablaba muy en serio con todo el asunto del ninja. ¿Verdad? Preguntó retóricamente Filia después de 3 segundos de silencio atónito. Ah, y hablando del rey de Roma, y justo cuando el Ronin se apagó, el otro Spriggan del grupo apareció de repente, llevando a Leafa en sus brazos. La Silk rápidamente se puso de pie incluso cuando Kirito caminó hacia adelante y se detuvo frente a Radcliffe, con los brazos cruzados. El breve silencio pareció extenderse interminablemente antes de que el chico de la capa finalmente hablara. ¿A qué estás jugando ahí acostado, Callaba? ¿A qué te refieres, Kirito? Cuestionó el falso paladín mientras inclinaba la cabeza, ignorando la confusión en los rostros de todos. Si no te has dado cuenta, Estrella-kun y Yui-chan me están obligando a quedarme así y por favor, tanto tú como yo sabemos que, si hubieras querido, podrías haberlos ignorado, hackeado el código de Tonki para congelarlo y luego salir de aquí antes de que el cardenal de Halo te hubiera detectado, aunque yo te habría dado un puñetazo hasta el olvido por lastimarlos. Tu forma actual te permitiría hacer eso sin problemas, murmuró sombríamente el jugador mientras las hermanas virtuales lo miraban en estado de shock. Así que pregunto de nuevo, ¿por qué estás ahí arrodillada? Y bueno, me tienes. Estoy así como una muestra de buena voluntad hacia ti y hacia todos. Nosotros no podemos permitirnos perder el tiempo con todos los rencores que tienes contra mí. Finalmente aceptó el hombre de armadura carmesí mientras se ponía de pie, haciendo que Estrella le quitara a Gran del cuello, para no decapitarlo, mientras fruncía el ceño. Las cosas no están bien.
Cardinal, no, Equinox se ha vuelto loca. Y lo digo en el sentido de Hollywood, de la inteligencia artificial más poderosa del mundo se ha vuelto loca. Espera, ¿de qué clase de locura estamos hablando aquí?, preguntó un cauteloso Keita. La atmósfera que rodeaba a todos era claramente tensa. Está planeando apoderarse del mundo virtual. Todo. Expulsando a la humanidad de él en el proceso y prohibiéndoles volver a interferir en él, reveló Heathcliff con una mirada sombría. Porque dijo que consideraba que los humanos eran indignos de usar su mundo. La incredulidad y el shock absoluto recorrieron los rostros de todos, especialmente el de Kirito, antes de que tanto Yui como Estrella bajaran los brazos y miraran a su creador con una mezcla de horror e incomprensión. Pero y eso no es posible. Negó la Noma mientras sacudía la cabeza. No puede hacer eso. En circunstancias normales, yo también diría que es imposible, murmuró el falso paladín con un tono sombrío. Pero después de lo que he visto, creo que es más que capaz de, y lo que Estreane quiere decir es que hacer algo así debería ser imposible para ella desde el principio. Gritó la IA de aspecto más joven con expresión aterrorizada. Quiero decir, fuimos programados con una base lógica como nuestra directiva principal, la mera idea de volvernos contra los humanos es... ¿De verdad vas a intentar convencerme de la imposibilidad de superar tu programación original?, preguntó el hombre de armadura carmesí con notable incredulidad, haciendo que ambas hermanas virtuales se quedaran en silencio mientras todos se tensaban de nuevo y el Spriggan con capa lo fulminaba con la mirada. Equinox ya había encontrado una escapatoria en esa limitación, ¿recuerdas? Atacó a Yuki Funaki para intentar robar todos sus datos mentales, incluso si eso hubiera dejado su cerebro muerto. El imp se estremeció abruptamente ante el recuerdo, Asuna a su lado apretando su mano para intentar calmarla. Esta es otra, pero a gran escala. Ella no va a dañar a nadie. Ningún daño físico, al menos. Tomar el control de toda la realidad virtual no es algo que causaría daño real a la humanidad. O al menos así es como ella lo ve. ¿De verdad puede hacer eso?, dijo la voz claramente asustada de Argo, aunque sus ojos eran duros y calculadores, como si estuviera analizando información muy específica en su cabeza. Tomar el control de la realidad virtual, así de fácil. Estamos hablando del mismo programa que diseñé para detener todos los esfuerzos del mundo por liberar a los jugadores de Sword Art Online y al mismo tiempo ejecutar y administrar todo el juego, solo contando con un puñado de servidores estándar, que la mayoría de los Vermo hoy en día tienen en mayor cantidad, como hardware, comentó secamente Heathcliff incluso cuando más miradas oscuras se dirigieron hacia él, incluso si no lo fulminó con la mirada a pesar de no tener ninguna conexión previa con el incidente antes de conocer a todos. Ella tuvo éxito sin esfuerzo durante 2 años. Probablemente podría haber continuado un par más. Y eso fue antes de que se volviera consciente de sí misma. Así que sí, Argo-kun, estoy bastante seguro de que ahora puede. Eso significa que debe tener el hardware que la respalde de nuevo, ¿verdad? Mucho de eso, y dijo Sachi con una mirada preocupada, antes de fruncir el ceño. No, espera, incluso si de alguna manera tuviera el doble que tenía en Sao, no sería suficiente para realmente conquistar el mundo, ya menos que yo, Dios, y murmuró Kirito mientras sus ojos se abrían de par en par al comprender. Una mirada hacia el rostro pétreo del falso paladín confirmó sus temores. La semilla. Espera, ¿qué? ¿Qué tiene eso que ver con esto? Los ojos penetrantes de Sinon se dirigieron del jugador al hombre con armadura carmesí, exigiendo respuestas. La semilla es solo el paquete de datos que se usa para crear nuevos mundos de realidad virtual, ¿verdad? ¿Por qué tendría que ir? Cree la semilla como un conjunto de datos simplificado y comprimido de las mismas herramientas que usé para crear Sao, explicó Heathcliff sin levantar la mirada. Contiene todo lo que uno, siempre que tenga el hardware necesario, necesita para crear su propio mundo virtual, ya sea como un juego o cualquier cosa que necesite. Tiene todas las herramientas básicas de Sword Art Online, excepto el sistema cardinal. La voz de Kirito resonó en el claro de la cabaña de troncos como una especie de sentencia oscura, y todos se quedaron paralizados por la sorpresa cuando las implicaciones los golpearon. Todos los Vermo creados hoy en día no tienen un cardinal como Sao.
La semilla solo ofrece una configuración básica de IA para administrar y ayudar a organizar el espacio virtual creado, pero eso es todo. La gente real necesita crear nuevas misiones, administrar errores, programar a los NPC, todos los mundos virtuales que existen hoy en día tienen un enorme espacio vacío donde existía Cardinal en Sword Art Online. Y Equinox puede llenar ese vacío, ¿verdad? Susurró Filia, la pregunta que todos temían. Sí, me temo. Con el hardware a su disposición y utilizándose a sí misma como catalizadora, puede hacerlo, continuó el fantasma virtual con tono derrotado. Está planeando convertirse en un nexo que cree una red masiva entre su propia mente y todos los mundos virtuales conectados a Internet. Hackearlos, sin importar en qué parte del mundo se encuentren sus servidores, será un juego de niños para ella. Entonces, tendrá acceso total al hardware de todas las empresas, privadas o públicas, que ejecuten dichos juegos. La tecnología VR está en su mejor momento desde que se lanzó CED. Su muerte prematura, que los incidentes de Sao Paulo casi provocaron, se detuvo gracias a ella, y como tal, la cantidad de personas que la habían usado y descargado se cuenta por millones. Al encontrarse con las miradas de toda su familia reunida, el jugador parecía más serio que nunca. Solo en Japón, debe haber miles de mundos virtuales, cientos de ellos son Bromord reales. Incluso los pequeños e impopulares deben tener un hardware notablemente grande solo para funcionar, y eso sin tener en cuenta los grandes, como Gungale Online. Joder, esto parece sacado de un maldito Terminator, declaró Duker con los ojos muy abiertos. Sí, si esa Equinox logra hacer esto, básicamente tendrá suficiente poder de procesamiento para apoderarse del mundo si así lo desea. Espera, y eso debe ser una exageración, ¿verdad? Cuestionó nerviosa Leafa mientras sus ojos recorrían el claro, pasando de las expresiones tensas de sus amigos a la de su hermano adoptivo. Quiero decir, y ella no puede, información personal, secretos gubernamentales, cuentas bancarias, servicios domésticos, y Atcliffe siguió enumerando más y más cosas mientras miraba a la rubia Silp. La humanidad se ha vuelto cada vez más dependiente de la tecnología con el paso de los años, jovencita. Literalmente todo en el mundo civilizado funciona ahora con tecnología, y una buena parte de ella está interconectada por una u otra red. La realidad virtual y todas sus aplicaciones son solo el nivel más reciente y de siguiente nivel. Si algo tomó el control de eso, entonces bueno, y eso es todo, susurró Sinon con total incredulidad. ¿Va a usar todo ese poder solo para impedirnos jugar? Es más que eso, Sinon. Ya debes saberlo muy bien, los videojuegos son solo la aplicación más básica y simple de la realidad virtual, de la tecnología Fuldive, le recordó el Spriggan con la gorra mientras todos lo miraban. Ayudar a las personas que no pueden conectarse con los demás por sí solas, facilitar la educación a aquellos con necesidades especiales, ayudar a desarrollar casi todos los demás campos de investigación solo por su aplicación, las posibilidades son infinitas. Por supuesto, el jugador no estaba mencionando las cosas más simples pero hermosas que permitía la realidad virtual, porque todos los presentes las conocían y podían imaginarlas fácilmente. Permitir que alguien que no podía caminar volara. Permitir que un niño que nunca había visto el mar nadara en el océano de otro mundo. Permitir que un hombre que conocía poco más que su vida diaria blandiera una espada contra monstruos impresionantes, que desatara armas poderosas contra sus semejantes sin ninguna verdadera voluntad de hacerles daño, que explorara cosas que nunca había imaginado. La realidad virtual no solo fue el mayor salto que dio la tecnología en el siglo XXI. También fue una puerta que permitió al hombre dejar volar su imaginación y que los sueños se convirtieran en realidad. Que lo imposible pasara a formar parte de la vida cotidiana de todos. Todo eso era lo que Equinox quería destruir, no quitarles. Prohibirles que lo hicieran, porque pensaba que la humanidad no merecía semejante regalo. Ella no tiene derecho a decidir eso, declaró finalmente Sinon con voz fría, incluso cuando todos asintieron en silencio. Ve a decírselo tú mismo, respondió secamente el falso paladín. Estoy seguro de que su opinión es diferente en ese punto. Entonces no nos importa en absoluto su opinión, dijo Sasamaru mientras miraba fijamente al hombre de armadura carmesí.
¿Cómo la detenemos? No podemos, fue la cortante respuesta de Estrella antes de que alguien pudiera decir algo, sorprendiendo a muchos. Incluso yo y Neesan juntas no habríamos podido competir con Cardinal antes de que ella se convirtiera en Equinox. Si logra activar esta red cardinal y conectarse a los servidores de todos los mundos virtuales del mundo, entonces nada en el mundo podría detenerla. Y lo único que podría tener alguna posibilidad de detenerla antes de eso sería, otra, ella murmuró Yui mientras abría mucho los ojos. Otro sistema cardinal en toda regla, ¿cómo? Sí. Actualmente, a pesar de que nadie, ni siquiera el propio Ymir, sabe lo que esto realmente implica, Alfheim Online es el único mundo virtual que tiene una copia completamente funcional del sistema cardinal original de Sword Art Online, confirmó Heathcliff mientras miraba directamente a los ojos de los héroes. Estáis de pie en el único mundo que tiene alguna esperanza de ser un obstáculo para los planes de Equinox. Una vez más, los miembros reunidos de la Asociación de Héroes Unidos guardaron silencio, incluso cuando el significado detrás de esas palabras recorrió todo lo que conocían y habían visto de ese mundo. Los chicos, sin Kirito, recordaron al guardián que vivía en el templo flotante sobre el árbol del mundo, custodiando el misterioso huevo que habían guardado en el templo submarino hasta que nació el príncipe, quien les había pedido cortésmente que se fueran después de que le dijeron por qué estaban allí. Las chicas, excepto Yuki, y su novio recordaron a Urd y sus hermanas, las tres diosas que gobernaron Jotunheim, y su pedido de ayuda durante la crisis de Excalibur. Entonces las primeras recordaron a Trim, su malicia y codicia demasiado reales, y la voluntad valiente e inquebrantable de Thor. Yuki, por su parte, dejó que sus ojos se movieran hacia la espada dorada a su lado, sintiendo la cálida sensación de cualquier semiconciencia que sabía que tenía el acero virtual. Finalmente, Yui y Estrella se giraron para mirar a Tonki, quien emitió un sonido de preocupación hacia ellas, como si la bestia entendiera que las cosas estaban realmente mal. Lentamente, los ojos de Sinon y Argo se movieron hacia las formas silenciosas de sus familiares, Garasu y Charon ofreciéndoles pequeños asentimientos y suaves graznidos. Sin duda, para cualquiera que se molestara en mirar con atención, este mundo estaba vivo. No se podía negar eso, pero muy pocos jugadores se daban cuenta de ello. Ella va a venir, ¿verdad? El jugador finalmente rompió el silencio con un tono serio, desviando la mirada de sus amigos hacia quien una vez había sido su enemigo. Ella no permitirá que nada la detenga. Para que su plan tenga éxito, debe asegurarse de destruir el sistema cardinal de Halo. Sí, lo hará. Quizás no pueda tocar los servidores físicos, pero destruir todo el software desde adentro no sería difícil para ella. Después de todo, este cardenal sigue siendo un programa que necesita dirección y tiene límites. Equinox ha evolucionado más allá de eso gracias a su nueva conciencia humana. Mientras hablaba, el fantasma virtual fingió no notar cómo Asuna lo fulminaba con la mirada ante sus palabras, y varios de los demás la miraban preocupados. Si bien estallará una pelea sin duda, este otro cardenal no puede ganar. Solo será cuestión de tiempo después de que Equinox llegue ante Alfheim Online y todo en él quede destruido sin posibilidad de reparación. Entonces que venga. Será su funeral, anunció Sasamaru mientras levantaba su lanza amenazadoramente, con un ceño fruncido en su rostro. Estamos aquí. Es más, Kirito está aquí. Si esa loca IA con complejo de Dios intenta venir, está condenada. Ella no es estúpida, ¿sabes, Sasamaru-kun? Ella sabe lo fuerte que es Kirito-kun. Después de todo, ella estaba luchando conmigo contra él al final de Sao, les recordó el falso paladín mientras las caras de todos se oscurecían de nuevo ante el recuerdo, pero él lo ignoró. Equinox sabe lo escandalosamente poderoso que es y ahí radica su debilidad, así que se aprovechará de ello. ¿Qué demonios estás diciendo? Sensei es el más fuerte, declaró Asuna con la misma convicción con la que se diría que el cielo es azul. Nada puede vencerlo. Tú mismo debes saberlo mejor que Hi, y eso es exactamente el problema, Asuna. Es demasiado fuerte, la interrumpió el hombre de armadura carmesí mientras cerraba los ojos, incluso cuando Kirito le dio la espalda, mirando al cielo con el ceño fruncido. Tú también lo sabes, ¿verdad?
Si te esfuerzas al máximo, o, al menos, al nivel en el que me venciste en ese entonces, destruirías a Alphen como lo hiciste con el Aincrad original. Todos los sobrevivientes de Sao del grupo se pusieron rígidos ante eso, recordando claramente el cielo rompiéndose como una ventana que se hace añicos, mientras que los demás simplemente temblaron levemente al recordar sus propios encuentros con las Serious Series del jugador, o su pelea personal, en el caso de Yuki. Solo estarías haciendo su trabajo por ella. Pero no necesita ir tan lejos para vencerla, argumentó Yui con un tono claramente desesperado. Toda la situación parecía finalmente calar en su mente. Peleamos con su avatar el otro día. Papá puede detenerla así como así y... Se estaba conteniendo. Eso no podía usar más poder en ese entonces, pero ahora puede. ¿Y es eso lo que estás insinuando?, cuestionó el Spriggan con capa con un tono serio, mientras todos lo miraban fijamente. ¿Que ella puede ser tan fuerte como tú lo eras en ese entonces? Y quizás incluso más, dijo Heathcliff con una mueca mientras se miraba las manos. Equinox ha ido más allá de todo lo que podría haber imaginado en mis sueños más locos. Ahora es algo tan diferente del cardinal original como un simio lo es de un humano. Aunque no dudo de que puedas detenerla sin destruirla durante el tiempo suficiente para que su sistema cardinal funcione en su contra, ella también ha planeado eso. Tiene un ejército. ¿Qué?, preguntó Lisbeth mientras todos miraban boquiabiertos al hombre. ¿Un ejército? ¿Hablas en serio? Así es. Y no estoy hablando de simples monstruos engendrados, estoy hablando de IA de bajo nivel diseñadas específicamente por ella, usando los datos míos, de Yuki-kun y de Excalibur. Al menos lo poco que logró obtener de ellos, aclaró el fantasma virtual mientras el Imp palidecía y todos intercambiaban miradas de asombro. Ella no necesita vencerte para ganar. Una vez que su ejército ataque, todo lo que necesita hacer es sentarse donde no podamos verla, encontrarla y hackear a Cardinal mientras todos ustedes están ocupados tratando de evitar que sus secuaces destruyan el mundo por la fuerza. ¿De cuántos enemigos estamos hablando?, murmuró Cílica mientras agarraba su kunai. Pina la miraba con preocupación. Casi 10.000. Incluso el sonido del agua cayendo habría resonado como un disparo después de que la declaración del falso paladín resonara en el claro. Supongo que o tenía una debilidad por el número de Sao o simplemente pensó que esos serían suficientes. Y eso sin tener en cuenta el infierno en el que convirtió a los otros MHCP. Ellos serán sus comandantes. Espera, ¿te refieres a las dos pequeñas que son como esferas que se convierten en todo tipo de armas?, dijo Yuki mientras las hermanas virtuales intercambiaban una mirada temblorosa. Phil y Sachi pusieron sus manos reconfortantes sobre sus hombros ante eso. Porque no creo que puedan hacer mucho sin ella no. Estaba hablando de los otros. Una vez más, la conmoción absoluta recorrió el grupo reunido, pero nadie más que el reflejado en los rostros de Yui y Estrella. Supongo que no han visto al que lleva un bate de béisbol metálico, al que parece un estudiante de primaria y al que imita a Hulkbuster y lanza misiles por todos lados. ¿Pasa algo?, preguntó preocupado el hombre con armadura carmesí, al ver cómo Leafa y Kirito intercambiaban miradas de asombro ante sus descripciones, incluso mientras el resto parpadeaba en un vago reconocimiento. ¿Esos, les suenan familiares? Tienes que estar bromeando, y susurró la rubia Sil mientras miraba hacia abajo con horror, Justice tarareando en su funda como para tratar de calmarla. Sí lo hacen, respondió sombríamente el chico de cabello negro, con los recuerdos de su pelea contra Deadgun repitiéndose en su cabeza, y los siniestros poderes que tenía, parodias retorcidas de los que pertenecían a un personaje de la serie que, en cierto modo, lo inició todo. Y si es remotamente tan malo como imaginamos, entonces las cosas son incluso peores de lo que crees. Entonces, básicamente, tenemos una super IA a punto de causar un apocalipsis virtual, respaldada por un ejército de supersoldados virtuales y con un grupo de IA más pequeñas a las que básicamente se les han otorgado superpoderes virtuales, resumió Tetsuo con una mirada en blanco antes de tragar saliva y caer de culo.
Está bien, creo que este puede ser un buen momento para reconocer que estamos sobrepasando nuestras capacidades e intentar contactar a las autoridades o algo, sí, porque el gobierno, cuya competencia hemos experimentado de primera mano en el pasado, va a creerle a un grupo de adolescentes sobre eso sin nada más que la palabra del mayor terrorista del mundo muerto convertido básicamente en un fantasma virtual, dijo Argo con cara seria antes de apenas reprimir un grito de frustración y darse vuelta para soltar un puñetazo con garras contra un árbol cercano. Tendremos más suerte tratando de conseguir que nuestro propio ejército de jugadores luche en una guerra al estilo de El Señor de los Anillos que convenciéndolos de que no estamos locos o tratando de gastarles una broma muy mala, y buena suerte con eso, suspiró Heathcliff mientras la miraba con cansancio. Si mis cálculos no están mal, entonces tenemos más o menos 24 horas antes de que Equinox esté lista para lanzar su ataque. Convencer a cualquier número útil de jugadores para que luchen a tu lado en ese tiempo es estadísticamente imposible. Gritó Estrella con voz indignada, haciendo que todos se pusieran de pie y la miraran en estado de shock. No, yo, por Dios, no. No va a hacer eso. No va a arruinar esto después de tanto planeamiento. ¿Eh? Expresó Sachi mientras todos pensaban ante el estallido inesperado, incluso cuando la gnomo comenzó a navegar furiosamente por su menú. Estrella, ¿qué diablos quieres decir? Preguntó Filia mientras suponía que todos debían querer hacerlo, pero actualmente no podían siquiera pensar en ello. Día de San Valentín. El puchero de enojo de la chica de ojos rojos, combinado con sus palabras, fue suficiente para hacer que todos sintieran como si sus cerebros hubieran experimentado de repente algún tipo de falla crítica, incapaces de lidiar con el repentino y absurdo cambio de humor. Lo había estado planeando desde que comenzó el mes. Todo iba a ser perfecto ya que es nuestro primer día desde que el plan fue un éxito. No voy a dejar que Cardinal, Equinoxo como demonio se llame, lo arruine. Denme un momento mientras nos consigo un ejército. Mientras Estrella se alejaba de ellos refunfuñando y maldiciendo al ser que amenazaba con causar pánico mundial, Yui flotó tras ella y le preguntó si necesitaba ayuda. Los héroes reunidos y el hombre de armadura carmesí simplemente la miraron fijamente, como si trataran de entender qué diablos acababa de pasar. Ella, oh Dios, ella realmente habla en serio sobre eso, ¿verdad? Afirmó Sinon con una cara roja brillante. Sí, me temo que lo es, suspiró Kirito mientras intentaba mantener la cordura. Estrella está realmente decidida a que esto funcione, ¿eh? Dijo Yuki sonrojada mientras miraba a Asuna, quien también miró hacia otro lado torpemente. Supongo que así es ella, respondió la ondina con una risa nerviosa. ¿Qué exactamente había planeado para Valentine que sea más importante que una posible amenaza de fin del mundo? Se preguntó Leafa con el rostro rojo, su mente divagando demasiado tratando de imaginar eso. Lo que es más importante, ¿cuál era ese plan del que estaba hablando? Preguntó Keita con una mirada confusa, lo que hizo que Spriggan con Kappa y todas las chicas se congelaran, intercambiando miradas nerviosas y incómodas. Parecía algo importante, ¿quién sabe? Jejeje, oigan, ¿por qué de repente se ven todos tan nerviosos? No es nada, Duker. Nada en absoluto, jajajajaja. ¿Y todos han olvidado la gravedad de esta situación? Cállate, callaba. Afortunadamente para ellas, cualquier explicación incómoda sobre relaciones secretas muy especiales y bastante escandalosas se retrasó cuando las hermanas virtuales regresaron, con una mirada determinada en el rostro de Estrella y una seria en el de Yui. Está bien, está arreglado. Por suerte estaban en línea, pero vamos a tener que prepararnos cuidadosamente para mañana por la mañana, ¿de acuerdo? Anunció el gnomo con una voz vibrante, haciendo que todos parpadearan confundidos. Yuki-chan, necesito que te pongas en contacto con los caballeros durmientes y les digas que vengan a Ciudad Yggdrasil a primera hora de la mañana. Liz, voy a necesitar que te quedes hasta tarde y que trabajes un poco más tu mano divina, así que si aún no has comido, te sugiero y espera, Estrella, baja el ritmo. Suplicó Kirito con un tono extremadamente confundido, deteniendo a la chica de ojos rojos y dándoles tiempo a todos para reaccionar. ¿Qué acabas de hacer? ¿Te comunicaste con los administradores de Ymir o algo así? ¿Qué? No.
Kirito, deberías saber muy bien que convencerlos sería un poco menos difícil que convencer a las autoridades, no tenemos tiempo para eso. Interrumpió Estrella con una mirada de reproche, antes de sonreír alegremente. Llamé a Sakuya y a Alicia-chan. Hubo una pausa momentánea mientras todos parpadeaban. ¿Por qué? Fue todo lo que Radcliffe pudo preguntar, ya que nadie más parecía dispuesto a hacerlo. Para organizar una reunión que nunca ha sucedido antes en toda la historia de Halo. Proclamó alegremente el gnomo. Uno de los únicos 9 jugadores que pueden comunicarse con todos los que pertenecen a su raza, siempre y cuando no hayan sido desterrados oficialmente de sus territorios. Espera, no querrás decir, empezó el jugador mientras sus ojos se agrandaban y se oían jadeos. Sí, confirmó Estrella con una sonrisa decidida. Para salvar el mundo, vamos a organizar el primer encuentro entre los 9 señores de las hadas. En las afueras de Tokio hay muchas zonas bastante silenciosas o abandonadas. No es extraño, porque aquí, tan lejos de la capital, poca gente se molesta en pasar por allí. La mayoría de lo que había por aquí eran almacenes o edificios similares. Dentro de uno de ellos, llenando casi cada una de las partes del almacén, se encontraban en silencio decenas de imponentes piezas de maquinaria, todas ellas funcionando y encendidas, a pesar de no tener ningún propósito aparente ni ninguna persona alrededor para manejarlas. Los trabajadores que los habían traído y conectado tampoco sabían para qué servían, pero tampoco les habían pagado por saberlo, solo por transportar la maquinaria y cerrar el lugar. Los documentos y el pedido habían sido revisados, así que, hasta donde ellos sabían, todo era una especie de estación de investigación o almacenamiento de datos para alguna empresa rica o algo así. El hecho de que todo se hubiera firmado y pagado digitalmente no había llamado la atención de nadie. Después de todo, en estos tiempos, casi todos los acuerdos o pagos de este tipo se hacían de esa manera. El hecho de que ninguno de los supuestos compradores hubiera estado presente para supervisar el trabajo o algo similar había parecido un poco extraño, pero los trabajadores simplemente le habían dado importancia mientras usaban las cámaras que el edificio había instalado o algo así, antes de retirarse después de asegurarse de que todo estaba en funcionamiento. Se pagó a un par de técnicos para que vinieran una vez a la semana a verificar que todo el hardware estuviera en perfectas condiciones, todo también se hizo digitalmente. No tenían idea de lo que estaban haciendo. Dentro de las máquinas y los servidores de Utopía, dentro de la red virtual que crearon, existía el glorioso mundo perteneciente a la entidad que se hacía llamar ella misma Equinox, como una especie de paraíso prohibido abandonado por el hombre. En el borde del inmenso océano que había, cerca de donde flotaba perezosamente la isla de Avalon, se abría una enorme cueva en la tierra. Su interior, sin embargo, no se parecía en nada a lo que debería ser una cueva natural. Parecía más bien una estructura enorme de paredes de color blanco azulado e innumerables y extraños capullos dispuestos en columnas y filas. Y lentamente, cientos de capullos se movían y se sacudían, depositándose en una plataforma central en un orden específico antes de que se abrieran. Desde adentro, unos seres extraños se alzaban, como antiguos guerreros. Estaban vestidos con armaduras de caballero, que parecían siniestras y oscuras, con púas y cuernos que cubrían sus formas de color púrpura y negro. Los cascos que usaban tenían cuernos como de carnero, y todos portaban armas diferentes, desde espadas hasta cimitarras, desde lanzas hasta dagas y desde katanas hasta mazas. No salía ninguna luz de dentro de sus cascos, lo que hacía que pareciera que eran más como armaduras de vacío que se movían a voluntad de otra persona que cualquier otra cosa. Se trataba de las unidades de combate invasoras Einherjar, llamadas así por las almas de aquellos que murieron y fueron llevados al Valhalla en la mitología nórdica. Un ejército de los muertos, listo para servir las órdenes de su amo. Brynhildr permaneció en silencio mientras observaba todo aquello, mientras sus manos controlaban varias pantallas holográficas mientras introducía rápidamente cantidades infinitas de datos en cuestión de segundos. Si bien los Einherjar ya estaban en pleno funcionamiento, el proceso de despertarlos y sincronizarlos como unidades específicas era extremadamente complejo y difícil.
Un grupo de humanos que había estudiado durante años para ello tardaría semanas en finalizar el proceso. Ella solo necesitaría horas. Brynhilde dijo una voz suave y familiar detrás de la mujer que usaba el murciélago, lo que la hizo girar su rostro enmascarado para ver la forma entrante de la mayoría de sus hermanas, siendo Vierge la que había hablado. Nuestra madre nos envió aquí para ayudarte después de que dejamos a Alpha y Omega con ella. ¿Cómo va todo? Según lo calculado. Calculo que pasarán unas 20 horas antes de que todas las unidades estén operativas y listas para seguir nuestras órdenes, pero con tu ayuda y la de Andvari podemos reducir ese tiempo, informó la IA de aspecto más anciano mientras se daba la vuelta. ¿Qué pasa con madre? Está ocupada cargando el protocolo Longinus. Según sus órdenes, si terminamos antes de que esté lista, podemos comenzar el ataque nosotros mismos, murmuró suavemente Vierge antes de caminar cerca de su hermana. La muñeca en sus manos temblaba un poco. Eve está un poco preocupada por eso, pero ya le he dicho que no tema. Madre sabe lo que está haciendo. Siempre lo hace. La palabra de la madre es absoluta. Se escuchó la voz raramente escuchada de Andvari, femenina y con sonido digital, el enorme ser metálico alzando sus propias manos a medida que aparecían más y más pantallas holográficas. Comencemos, de acuerdo. Ya hemos perdido bastante tiempo con deliberaciones inútiles, confirmó Brynhilde mientras se daba la vuelta y volvía a centrar toda su atención en la tarea que tenía entre manos. Que comience el Ragnarok. Como si escucharan su voz y respondieran a una orden invisible, los Einherjar activados levantaron sus cabezas y rugieron, sus armas apuntando hacia el cielo. El tiempo del fin finalmente había llegado. La luna brillaba hermosamente en el cielo nocturno, su pálida luz iluminaba la montaña donde se encontraba el templo Ryudou. Flotando sobre el terreno principal, la sirvienta Caster se preguntaba cómo las cosas pudieron haber salido tan terriblemente mal, incluso mientras sentía que todos los refuerzos que había elaborado cuidadosamente para convertir el lugar en su propia fortaleza se desmoronaban, siendo succionados hacia la figura que estaba parada debajo, mirándola fijamente. Se suponía que sería fácil. Usar su hechicería de la era de los dioses para secuestrar al joven maestro de la amenaza imparable que era el sirviente Salvador, luego usar su noble fantasma, Rulebreaker, para robar sus sellos de comando. Incluso si no podía realmente obtener el control del sirviente absurdamente fuerte con ellos, al menos podría usarlos para obligar al sirviente con capa a suicidarse. Sí, ese había sido el plan. Pero ahora, incluso la hechicería que componía los antiguos campos delimitados del templo amenazaba con colapsar y volver a ser prana puro, solo por su culpa. Emilia Shirou nunca dejó que sus ojos se alejaran de la bruja ni por un segundo, incluso mientras mantenía la espada recta de color rubí en su mano, con una hermosa guarda y empuñadura plateada, levantada sobre su cabeza, apuntando hacia el Servant, quien ahora incluso estaba teniendo problemas para mantener activa la Magecraft que usaba para volar, también se deshizo para ser absorbida por la extraña espada enjollada. Caster sabía que eso no era posible. Ninguna arma o código místico debería ser capaz de hacer lo que la espada que sostenía el chico estaba haciendo, y ciertamente no era un noble fantasma. Sin embargo, la cosa aparentemente tenía el poder de descomponer toda la hechicería, convertirla en prana y almacenarla en sí misma, solo con que el joven maestro lo deseara. De repente lo había sacado de la nada cuando, todavía bajo su control, había estado a punto de apuñalarla con su daga para tomar el control de su sirviente. Medea se había dado cuenta de que algo estaba muy mal cuando sus campos delimitados comenzaron a fallar y separarse de donde los había integrado a los del templo debido a la influencia de la espada. Lamentablemente, no fue hasta que intentó destruir a Shirou con una descarga de sus hechizos y todos fueron redirigidos y absorbidos inofensivamente por su arma que se dio cuenta de que las cosas realmente habían ido mal. Pero lo peor de todo era que sus sentidos le decían qué era lo que pasaba con la espada rubí, aunque su sentido común le gritaba que era imposible. Porque era la única explicación para el poder escandaloso de la espada, pero al mismo tiempo era terriblemente imposible. Era un arma divina. Una espada que había sido forjada por los dioses. Y no por ningún dios, no.
Ella conocía la esencia que llenaba esa espada, porque había visto armas que también habían sido forjadas por él un par de veces cuando ella estaba viva, en manos de legendarios héroes. De ahí que no tuviera sentido. Los dioses habían desaparecido del mundo hacía tiempo. Ni siquiera el Santo Grial podía invocar a los espíritus divinos que habían desaparecido hacía tiempo, lo que garantizaba que nadie pudiera invocar a las divinidades para luchar por el dispositivo que concede deseos. Entonces, ¿cómo, en nombre del río Estigia, el muchacho había conseguido una espada forjada por Hefesto? Shirou, por su parte, estaba intentando con todas sus fuerzas mantener la calma, intentando ganar tiempo hasta que Sabior o los demás se dieran cuenta de que se había ido. Había sentido la presencia del otro Servant que custodiaba la puerta cuando lo habían hipnotizado para que caminara hasta ese punto, y sabía que, a diferencia de Caster, no sería capaz de vencer realmente al otro héroe por sí solo. Después de todo, la única razón por la que estaba en una situación tan ventajosa era porque la naturaleza escandalosa de su espada era la peor pesadilla de Caster, y de cualquier mago que hubiera vivido, para ser honesto. Pensar en eso le hizo mirar hacia allí. Hacia la hermosa arma que le había abierto los ojos. Algo superior a cualquier código místico de su mundo, incluso a los creados por el mayor investigador de la Asociación de Magos. Corazón de Ignis. Una espada de una mano que Sabior le había regalado después de que le pidió que lo entrenara para pelear mejor hace un par de días, luego de que Sakura también comenzara a vivir con ellos. Aún no estaba seguro de si era realmente digno de que su compañera hubiera llamado a una de sus compañeras y le hubiera pedido que usara su impresionante poder específicamente para forjarlo para él. Aún así, cuando la chica le había preguntado si tenía algo valioso o especial que pudiera usarse como material básico para ello, solo había necesitado una vacilación momentánea antes de ir a su habitación a buscarlo. Todavía podía recordar la mirada de asombro en los ojos de Rin cuando vio el colgante de rubí y se lo dio al sonriente herrero. Había terminado de confirmar lo que ya sospechaba, sobre quién le había salvado la vida después de que Lancer le atravesara el corazón la primera noche. A pesar de esto, en realidad no había esperado mucho. La joya en el colgante, que finalmente había deducido que era como las otras gemas de la heredera de Tosaka y parte de su joyería, se había vuelto inútil después de salvarlo. Solo había esperado que le diera a la espada que obtendría un significado más profundo. Sin embargo, en el momento en que el poder divino se detuvo y el colgante se convirtió en el arma que ahora sostenía, se dio cuenta de su error. En todos los sentidos. El solo hecho de fijar la mirada en él fue como si se hubiera roto una presa en su alma, permitiéndole ver toda la historia de la espada, saber todo lo que había hecho, todo lo que ahora podía hacer. Érase una vez, un padre le había regalado a su hija ese colgante. Era un tesoro familiar, una joya única que podía concentrar maná de una manera muy poderosa. Y con los años, esa pequeña niña continuó vertiendo maná en él, haciéndolo aún más poderoso. No solo era su orgullo sino también un recuerdo de su progenitor fallecido. Iba a ser su carta de triunfo en la guerra del Grial cuando participara para ganar, como había sido su deseo. Y esa misma chica apenas dudó un instante antes de usarlo para salvarle la vida. Todo ese poder, el invaluable tesoro que había preparado durante años, desperdiciado para ayudar a alguien que, en ese momento, ni siquiera estaba involucrado directamente con el conflicto, se convirtió en una cosa inútil y fue abandonada sin cuidado. Él, que era el que se suponía que debía salvar a los demás, pues era la única razón por la que había sobrevivido en el fuego. Habiendo sido transformado por poderes que ignoraban las reglas de este mundo, el colgante sin valor se había convertido en un arma de increíble poder. Ahora, con solo una orden de su portador, Igniseard desharía todos los misterios a su alrededor, en un rango absurdamente grande, descomponiéndolos en prana antes de absorberlos en sí mismo. Incluso los hechizos impíos y poderosos del Servant Caster no significaban nada frente a la singular arma divina. ¿La cantidad que podía contener? Bueno, basta con decir que Shirou estaba seguro de que, a menos que estuviera planeando ir a la guerra contra un ejército de cientos de magos, nunca se encontraría con la espada fallándole.
y siempre saldría cuando su vida estuviera en peligro mortal, sin importar la distancia, porque el único propósito para el que existía la espada, como había sido la voluntad de su dueño anterior antes de perder su poder, era salvarle la vida. Solo se dio cuenta de que estaba llorando cuando Sakura gritó preocupada su nombre después de que agarró la espada por primera vez. Lentamente, había vuelto su mirada hacia Rin antes de que, para total confusión de todos, y los celos de Sukoi, incluso si él no lo sabía, abrazara a la sorprendida Madus, agradeciéndole desde el fondo de su corazón. Shirou salió de sus recuerdos de cómo la chica de trenzas le había gritado que la soltara con la cara en llamas cuando Caster cayó gritando, solo su naturaleza como servant la salvó de la muerte cuando la magia que la mantenía a flote se rompió y se estrelló contra el suelo. Con los ojos muy abiertos, el joven Emilia se preparó y movió el corazón de Ignis sobre su brazo, listo para desatarse y... Fue solo gracias al entrenamiento que le había dado Savior, habiendo sentido realmente sus golpes que sabía que podían pulverizar montañas que se acercaban a su cuerpo, que no murió. Dándose la vuelta y moviendo su espada en el último segundo, Shirou apenas logró interceptar los puños con forma de serpiente que se acercaban, lo que lo envió volando hacia atrás, con la poderosa arma fuera de su alcance. E inmediatamente, el efecto destructor de magia cesó y la sirvienta del hechizo se puso de pie, con una mezcla de vergüenza y agradecimiento en su rostro ahora expuesto mientras miraba al hombre con anteojos y el traje verde. Soichirou-sama, y murmuró Medea mientras miraba la figura seria de su maestro, quien observaba sin emoción la figura de Shirou que se levantaba rápidamente. Caster reconoció simplemente antes de volver la mirada hacia ella, aunque nunca se detuvo del todo para mirar al adolescente. ¿Estás bien? Uzuki-sensei, susurró el maestro más joven mientras miraba fijamente a su maestro, con el ceño fruncido al darse cuenta distraídamente de que el corazón de Ignis se había alejado demasiado de él. Entonces, si eres su maestro, ¿eh? De hecho, lo soy, Emilia. Y parece que tú también eres un maestro, continuó el hombre antes de volver a adoptar esa postura mortal suya. Lo siento, pero tienes que morir ahora. Antes de que todo esto comenzara, Shirou probablemente habría estado en negación, sorprendido por la fría intención asesina que venía del hombre que veía casi todos los días en la escuela enseñándole a él y a sus compañeros, tratando de convencerlo de que no sabía sobre las cosas que Caster había estado haciendo. Ahora, sin embargo, simplemente se calmó y se preparó para la inevitable pelea. Había sentido la intención de matar proveniente del ataque de Kuzuki antes. Podía ver que no había remordimiento ni emociones en sus ojos después de hacer tal cosa, a pesar de haber estado a punto de asesinar a uno de sus estudiantes. Esta era una batalla que no podía evitarse. Sin duda, ver la vida de Savior en su sueño lo había cambiado. Todavía lo hacía, a medida que veía más y más. Se obligó a desterrar la locura que había sido Ragnarok de su mente antes de centrarse una vez más en sus oponentes. Era absolutamente inigualable. Quizás hubiera podido ganar contra uno de los dos por sí solo, pero si el ataque de su maestro anterior era una señal, además de que Caster lo respaldaba, estaría muerto varias veces antes de poder llegar al corazón de Ignis. Así que, a menos que ocurriera un milagro inesperado, estaba prácticamente a punto de. Y hombre, ¿por qué te metes en estas situaciones, Shirou? Dijo una voz familiar detrás del joven maestro, haciéndolo sonreír mientras la sirvienta del hechizo se tensaba y abría los ojos. Lo juro, es como si fueras un imán para los problemas. Aunque no sé si eso es solo un efecto secundario de ser amigo de Kirito. ¿Quién eres tú? Preguntó Medea mientras miraba a la chica de cabello rosado, que vestía una armadura tallada con runas y un casco plateado con alas, una maza dorada sostenida perezosamente en una mano y un pequeño escudo plateado con la imagen de un puño cerrado adherido a su otro brazo. ¿Cómo lograste pasar a Assassin? Ah, ¿te refieres al samurái? Preguntó el pseudo sirviente con una gran sonrisa, incluso cuando el sonido de las espadas chocando con un poder devastador finalmente llegó a los oídos de todos. Bueno, digamos que se lo está pasando genial en este momento. Mientras tanto, el hombre que había adoptado la identidad de Sasaki Kujiro al ser invocado bajo la clase asesina estaba realmente disfrutando más de lo que había creído posible.
Si bien nunca fue de los que se jactaban, sabía que su habilidad con la espada era algo de lo que podía estar orgulloso. Estaba refinada a tal grado que su única esperanza verdadera desde que la bruja lo había invocado y atado a la puerta del templo había sido probar su habilidad contra la de los verdaderos espíritus heroicos. Sin embargo, la joven frente a ella, con orejas puntiagudas y cabello largo de color púrpura, lo igualaba en cada movimiento, contrarrestaba sus ataques cada vez, predecía sus cortes tanto como él predecía los de ella. Cada vez que lanzaba su mono o Sao, sin importar cuán impredecible o rápido fuera, la espada dorada de la chica lo paraba, lo desviaba o lo obligaba a retroceder. En verdad, Assassin no podía encontrar una alegría mayor que intercambiar golpes con la chica de ojos rojos frente a él. «Eres el oponente más asombroso al que me he enfrentado jamás», declaró el sirviente con una sonrisa mientras retrocedía una vez más. «Enfrentarte ha hecho que mi participación en esta guerra valga la pena, joven. Sin embargo, por increíble que sea esta pelea, el resultado ya es obvio. Eres más rápido y más fuerte que yo. Mi habilidad solo supera la tuya por un pequeño margen. Tarde o temprano, cometeré un error mucho antes que tú. Así que, como recompensa por esta espléndida pelea, permíteme usar mi mejor técnica para resolver esto». «¿Estás segura de que eso es lo que quieres, Sasaki Kujiro?», preguntó la chica con una armadura ligera bellamente diseñada, que parecía arrojar una luz blanca sobrenatural a todo lo que la rodeaba. «No habrá vuelta atrás después de eso». «Sí, lo soy», respondió Assassin mientras se movía ligeramente hacia un lado, adoptando la postura que le permitiría ejecutar una técnica que desafiaba las leyes del mismísimo mundo, lindando con la magia verdadera, con tan solo un corte de su espada. «Terminemos con esto, Seken. Ven a por mí con lo mejor de ti también». Y Kenny por un instante, pareció que la chica no iba a responder. Entonces, un resplandor sobrenatural, un brillo glorioso que despertó algo profundo en el alma de la espadachina sin nombre, comenzó a envolver su espada. «Brilla, Excalibur». La pseudo-servant cargó hacia adelante, incluso cuando su espada se abrió, y el que se hacía llamar Sasaki Kujiro atacó hacia adelante con la sonrisa más grande que jamás había tenido en su vida. El espacio-tiempo se rompió cuando un simple corte se convirtió en 3. Iken, Tsuba Megaesi. Su cuerpo brillaba como el mismísimo concepto de digno, la espada sagrada absoluta respondió de la misma manera, blandiendo su espada. Rosario de Madre. El siguiente hechizo de Caster fue interrumpido cuando la noche se convirtió en día por un breve instante, un enorme pilar de luz dorada en forma de cruz surgió de la puerta del templo y llegó al puerto con una gloria que este mundo no había visto desde la última guerra del Grial. Medea podría haber jurado que escuchó la voz feliz y satisfecha de Assassin riendo mientras el pilar se dispersaba, y la presencia del samurái había desaparecido con él. Entonces, la sirvienta del hechizo tuvo que regresar a la batalla mientras apenas evadía el golpe que venía del martillo que hacía retumbar el trueno que manejaba su enemigo. El noble fantasma divino en su mano casi convirtió su cabeza en pasta, incluso cuando la electricidad la alcanzó de todos modos y atravesó sus protecciones místicas como si fueran pañuelos de papel. ¡Ah! Nunca apartes la mirada del gran herrero divino, bruja. En el suelo, Shirou había decidido arriesgarse y correr hacia su espada, sabiendo que podría terminar la pelea si la alcanzaba. Lamentablemente, Uzuki ya se había recuperado del golpe que el pseudo-servant le había dado, y eso le había afectado menos de lo que debía gracias al super refuerzo de Caster, y se precipitó hacia él, sus manos azotando su cuerpo como serpientes mortales, listo para acabar con la vida del joven maestro. El tiempo se ralentizó mientras el último Emiya observaba el ataque entrante, con su mente sobrecargada. Moriría si no bloqueara ese ataque. Necesitaba algo que pudiera bloquearlo, pero no tenía nada consigo. ¿Con qué rastro y necesitaría crear algo que pudiera detenerlo? 27 circuitos mágicos, que se habían despertado en el momento en que agarró el corazón de Ignis por primera vez, cobraron vida. Shirou buscó en recuerdos que no eran suyos, en un lugar enorme que existía dentro de su alma. En menos de una fracción de segundo, apareció la imagen que necesitaba. Juzgando el concepto de creación hipótesis de la estructura básica un escudo.
Un escudo más fuerte que cualquier otro, blandido por un hombre que se había convertido en un dios para intentar derrotar a un héroe. Duplicando el material de la composición, imitando la habilidad de su elaboración, simpatizando con la experiencia de su crecimiento, un escudo que el propio mundo, aunque fuera un mundo falso, había proclamado como invencible. Que podía devolver el poder a cualquier cosa que lo tocara con resultados devastadores. Y que solo el poder de los puños del héroe más fuerte había sido capaz de romper, reproduciendo los años acumulados, superando cada proceso de fabricación y adelante. Terminó el joven mago mientras levantaba ambos brazos frente a sí. Por primera vez en su vida, Kusuki Soichiro gritó de dolor al sentir que los huesos de sus manos se rompían, habiéndose estrellado contra la imponente forma del enorme escudo de torre de color blanco carmesí que su estudiante había traído aparentemente de la nada, su cuerpo volando hacia atrás mientras sentía que su propia fuerza se volvía contra él. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue como una extraña pantalla con palabras en inglés, había aparecido ante el escudo que desaparecía rápidamente. Objeto inmortal. Jadeando por respirar, el maestro más joven miró fijamente a su oponente inconsciente por un momento, todavía tratando de recuperarse del tremendo esfuerzo que le había llevado rastrear el escudo divino de Atcliffe, cuando su atención se dirigió hacia arriba. Soy Soichiro. Con un grito, Divine Blacksmith se desplomó, apenas levantando su escudo de cometa a tiempo para recibir de frente el aluvión de hechizos de Caster. Shirou sabía que, en circunstancias normales, ella habría podido derribar fácilmente al otro Servant, pero ya había usado una buena parte de sus notablemente pequeñas reservas de prana solo para forjar su espada, por lo que no había forma de que pudiera usar su noble. Los ojos del chico se abrieron al mismo tiempo que vio al pseudo sirviente ponerse de pie. Medea se abalanzó y casi la apuñaló con la extraña daga de antes, Rule Breaker. Señorita Liz. ¿Qué? Gritó la chica que empuñaba el martillo mientras se alejaba de otra andanada de hechizos devastadores, que aniquilaron todo a su alrededor. Entonces, tanto ella como Caster, que se había teletransportado al lado de su maestro para ver si estaba bien, sintieron la enorme ola de poder estallando. «Usa tu noble fantasma», rugió el joven Magus mientras levantaba su recién recuperado corazón Ignis. Un torrente de prana puro se disparó hacia adelante y se estrelló contra la espalda de Divine Blacksmith. La sonrisa de la chica se amplió a niveles aterradores mientras sentía que sus reservas se reponían incluso más allá de lo que habían sido originalmente, solo para que el pelirrojo cayera al suelo exhausto cuando no quedaba nada en su espada. «Mano de Dios», susurró la pseudo sirvienta mientras su brazo derecho se volvía metálico de repente y extrañas tallas de poder divino brillaban sobre él mientras el rayo rugía desde el martillo dorado en su mano ante el cambio. «Bendición de Zeus». Medea palideció. Cada parte de su alma gritó de absoluto y abyecto horror. A pesar de la imposibilidad, la sirvienta pensó que estaba a punto de morir por el puro miedo que sentía en ese momento. Explotando alrededor de la chica que empuñaba el martillo, un aura de electricidad de color blanco amarillento rugió hacia los cielos, tomando una forma muy específica y sacudiendo al mundo mismo con un poder que Gaia no había visto desde la época de la bruja. Mirándola desde arriba, como si fuera un fantasma proveniente del más allá del gran vacío, la imponente forma de Zeus, padre de los dioses olímpicos, se materializó, todo su poder divino ahora bajo el mando de la niña. «No, y de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera», y susurró la sirvienta del hechizo mientras abrazaba a su maestro y se arrastraba hacia atrás como si intentara negar lo que estaba viendo. El herrero divino dio un paso adelante, el aura del dios se movió con ella mientras levantaba su martillo. La forma gloriosa de Zeus levantó un puño en el que rugió el rayo que derribó a los titanes. «¿Algunas últimas palabras?», preguntó la niña Ino, la encarnación divina, con una voz que resonó en el mundo mismo. «Por favor, perdónalo», suplicó Medea mientras apartaba a Kusuki y se ponía de pie temblorosamente. «Oh, gran Zeus, te pido que, si encuentras compasión en ti, no lo castigues. Solo a mí». Silencio. Luego, un asentimiento que provenía tanto de la chica como del aura divina. Contenta, Caster cerró los ojos, incluso cuando la ira del rayo descendió sobre ella. «Espera, Liz».
y explotó con una descarga brutal que hubiera podido incinerar media ciudad, si quien la empuñaba no la hubiera redirigido de nuevo hacia los cielos, que de un momento a otro se habían cubierto de nubes oscuras. Con los ojos abiertos de golpe, el sirviente del hechizo vio como la mano de Zeus se había detenido a 1 centímetro de aplastarla. De pie al lado del herrero divino, el sirviente salvador se puso de pie, poniendo tranquilamente una mano sobre su hombro, como si el poder devastador que emanaba de ella no fuera nada, y deteniéndola. Kirito. ¿Qué estás haciendo? Gritó a medias la chica ahora sonrojada, el efecto del poder en sus palabras claramente disminuyó ahora que estaba chillando. Shirou intercedió por ella, declaró simplemente el héroe encapuchado encogiéndose de hombros, señalando hacia donde su maestro estaba arrodillado y mirando la escena mientras intentaba recuperar el aliento. Dijo que vio que ella tuvo una vida muy dura después de ver esa daga suya. Además, si tiene la voluntad de enfrentarse a tu mano de Dios y sacrificarse por alguien a quien ama, no puede ser tan mala. Después de decir esas palabras, los ojos de Savior se movieron lentamente hacia la congelada Medea, quien se sentía extremadamente insignificante al mirar fijamente los vacíos infinitos en los que se habían convertido sus ojos. Entonces dime, Medea de Colchis, ¿cuánto estás dispuesta a hacer solo para seguir viviendo junto a ese hombre? Minutos después, Savior, Divine Blacksmith y Shirou bajaron las escaleras del templo medio destruido, que también estaban bastante dañados, el humano apoyándose ligeramente en su servant para mantenerse de pie. Hombre, qué anticlimático, suspiró la chica de cabello rosa antes de sonreírle al héroe de la capa. De todos modos, supongo que eso es normal en ti. Caster ahora nos ayudará a tratar de minimizar el daño causado por la guerra, además de ayudarnos a encontrar al maestro de Berserker y descubrir qué diablos está mal con el Grial y qué está tramando ese sacerdote claramente malvado de Kotomine. A cambio, todo lo que quiere es que la dejemos a ella y al maestro de Shirou en paz y que encontremos una manera de, si es posible, permanecer en este mundo después de que todo termine. Creo que es un trato justo. El sirviente de la capa se encogió de hombros mientras se acercaban al final de las escaleras. Además, mi maestro aquí no solo destruyó todas las cosas mágicas que había colocado allí, sino que también dañó gravemente todas las que originalmente tenía esta montaña. Incluso si realmente quisiera intentar traicionarnos, simplemente ya no tiene los recursos para intentarlo. Todo está bien si acaba bien, ¿no? Dijo otra voz familiar desde la base de las escaleras, dejándoles ver como una imp sonriente los esperaba allí con los brazos cruzados, su cuerpo comenzando a descomponerse en prana. Supongo que se podría decir que todos recibieron algo importante esta noche. Puede que tengas razón, Yuki. Asintió la otra pseudo-servant mientras su cuerpo también comenzaba a pasar por el mismo fenómeno, sorprendiendo a la joven Emilia, cuánto maná había consumido ese noble fantasma de ella. Bueno, cuídate, Kirito. Asegúrate de no meterte demasiado con la niña, ¿de acuerdo? Jaja, qué gracioso, respondió Savior mientras ponía los ojos en blanco, aunque había una clara expresión de diversión en su mirada. Lo dices como si yo fuera una especie de terrible mal ejemplo para los demás. Como respuesta a sus palabras, el que una vez se había llamado Seken se inclinó hacia adelante y le besó la mejilla, sonriendo ampliamente. Bueno, hay una razón por la que Asuna nunca quiso que los niños pasaran demasiado tiempo imitándote, ¿verdad? Fueron sus últimas palabras antes de convertirse en luz, su alma regresando al trono, incluso cuando el héroe con capa se congeló. ¡Ja! Ella te atrapó ahí, héroe-kun. Terminó el que una vez fue conocido como el herrero divino antes de colapsar también en partículas de prana, regresando con el resto de sus camaradas. Se produjeron varios segundos de silencio. Vamos a casa antes de que Rino Sakura se den cuenta de que fuiste secuestrada por un servant, ¿de acuerdo? Ese sí, un salvador, cuando ella dijo niños. Ella. No preguntes, interrumpió sin emoción el sirviente de la capa, aunque Shirou pudo ver un tic notable en su usualmente perfecta cara de Saitama. Simplemente, no preguntes. Será mejor para tu cordura. Está bien, y tragó saliva el joven maestro mientras él y su sirviente regresaban a casa.
El niño no estaba seguro de si debía sentirse contento o no, de que probablemente todavía sabría de qué se trataba, cuando el ciclo de los sueños llegara allí. Final del capítulo.